Bueno, esperamos que se vayan acercando los amigos de Facebook. Buenas tardes en este día domingo precioso. El sembrador salió a sembrar nuevamente. Hoy el tema que nos toca es el bautismo. Como siempre, como dice la palabra, que son los rudimentos de Cristo, los fundamentos. Por lo tanto, son temas muy importantes que tocar y entender de qué se trata el bautismo. Seguimos esperando a todos los hermanos, amigos que se acerquen en Facebook. Si tenés una Biblia en tu casa, por favor tráela y compartamos juntos esta palabra, estudiemos juntos esta palabra, tratamos de, en el nombre del Señor Jesucristo, andar y hablar conforme a su voluntad, conforme a escrito está. Por eso, amigo y hermano de Facebook, te mandamos un gran abrazo. Yo soy Lovera Marco. Gabriela Costa, buenas tardes, hermanos y amigos. Bueno, estamos muy contentos de poder nuevamente estar con ustedes y rogamos a Dios Todopoderoso que este Evangelio llegue a muchas personas, que llegue incluso a los que nos odian, a nuestros enemigos, pero no tenemos enemigos de la carne, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice el Señor, porque tenemos que amar a nuestros perseguidores, orar por ellos, bendecir a los que nos maldicen y a los que nos ultrajan, orar por ellos. Así que oramos también por todos ellos. Así que en este día tan hermoso, que Dios nos bendijo, este nuevo año 2023, el primer vivo de 2023, el tema es el bautismo. Vamos a empezar con el Padre Nuestro. Vamos a empezar con el Padre Nuestro, una canción que le pusimos la letra, que la letra es especialmente venida del Hijo de Dios. Le preguntaron, Señor, ¿cómo tenemos que orar? Y nos dejó esta magistral letra, a la cual vamos ahora a alabar. Literal de la palabra. Sí. El sembrador salió a sembrar. El que tiene oídos para ir, que oiga la palabra. Y si comparten y un me gusta, gracias amigos y hermanos de Facebook, por favor, le pedimos un me gusta o un comentario o pedido de oración abajo en los comentarios. Nosotros vamos a estar orando por ustedes, ¿sí? Por cualquier necesidad, porque vienen tiempos difíciles. Hay un año nuevo, pero que tenemos que estar velando y orando porque no sabemos cuándo es el día y la hora que habrá de venir el Señor Jesucristo, y tenemos que estar listos y preparados. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
nos líbranos del mal, Señor. Porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder. Señor. Sí. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria. Porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Bueno, tema del bautismo. Bueno, vemos el significado de la palabra bautismo, lo buscamos en Wikipedia. La palabra bautismo también se puede traducir en baptó o baptizó. Significa lavar o sumergir. Tomamos Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. El pastor y maestro Adrián Roger del ministerio El Amor que Vale define lo que es el bautismo. Por lo general, dice, hay dos errores en cuanto al bautismo. El primero es que cada vez que el bautismo no salva, dice, es que toda vez que el bautismo no salva, no es necesario. Y el otro, que si no se bautiza, no irá al cielo. Graves errores. Ninguno de estos dos conceptos es la verdad. Y aunque el bautismo no es necesario para la salvación, sí lo es para la obediencia. La obediencia sirve para el gozo y dar frutos en la fe del cristiano. Dice, los evangélicos no debemos minimizar aquello que la Biblia enfatiza. Fin de la cita. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán porque se necesita mucha agua, no por aspersión, o sea, derramando un poquito de agua en la cabeza, a menos que el creyente esté en cama y enfermo. Pero el bautismo se hace en mucha agua, ¿sí? En el caso de las iglesias, en el bautisterio, que es una pileta, o puede ser justamente en un río, que debe ser una experiencia preciosa el bautismo. El bautismo, acá dice que nosotros no debemos minimizar aquello que la Biblia enfatiza. Vamos a tratar de estudiar bíblicamente, fundamentado con la palabra, lo que es exactamente el bautismo y su importancia, y qué es y lo que no es, ¿sí? Y por qué es tan necesario dar testimonio con este acto, y qué significa para nosotros intrínsecamente, espiritualmente y físicamente, porque hay un método que es con el agua, la inmersión, ¿sí? del cuerpo entero en el agua, y salir. El método en sí, este método en sí, es importante porque conlleva un significado, ¿sí? Por eso no es como los bebés, por ejemplo, que se bautizan, y ellos no tienen conciencia todavía para entender el Evangelio de Jesucristo, porque dice que en los primeros hay un
proceso de arrepentimiento, arrepentirse, porque Juan el Bautista bautizaba con el arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento. La gente que ya era grande y mayor para poder entender qué es pecado y qué no. Pero bueno, continuamos. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán porque se necesita mucha agua, no por aspersión, o sea, derramando un poquito en la cabeza, a menos que el creyente esté en cama y enfermo. El bautismo de Jesús es un episodio en la vida de Jesús de Nazaret que aparece relatado en el Nuevo Testamento y con él se inicia su ministerio público. Lo mencionan los 4 evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, al bautismo de Jesús. Fíjense la importancia del bautismo y qué significa para el creyente, y qué significa para el no creyente también, porque es un testimonio público, de que nos identificamos con Cristo, con su evangelio, con su muerte y su resurrección. Qué importante es porque por intermedio de la fe, que es la que justifica, la fe en su sangre, la fe en su muerte y la resurrección, eso es lo que nos justifica y nos da la vida eterna, la fe en su sangre. Y el bautismo es el primer paso de obediencia. El que cree, bautícese. Si creyeres de todo corazón el Evangelio de Jesucristo, podrás ser bautizado a continuación. El bautismo, vamos a centrarnos ahora en este proceso, en esta obediencia, primer paso de obediencia del creyente. Dice, el bautismo Jesús es un episodio en la vida de Jesús de Nazaret que aparece relatado en el Nuevo Testamento. Recuerden, estaban en todos los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Los evangelios narran que Jesús llega a la orilla del Jordán. Dice, procedente de Galilea, y allí pide a su primo Juan que él le bautice. Juan el Bautista, ¿no? Juan protesta y dice que es él quien debiera ser bautizado por Jesús. Y Jesús le responde, déjame ahora, pues conviene que así se cumpla toda justicia. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 15. Juan procede y el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en forma de paloma, al tiempo que una voz decía, o sea, la voz del Padre, ¿no? En ese momento, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, decía el Padre en esa voz, ¿sí? Mateo capítulo 3, versículo 17. Ahora Gaby le va a leer capítulo Juan 1, 23 al 34. ¿Lo tenés? Juan 1, 29. 29 al 34, perdón. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sí. Amén. Ahí desciende en forma de paloma el Espíritu Santo. El mismo primo lo bautizó, el primo de Jesús, en el Jordán. Bueno, dice, continuamos entonces. El sembrador salió a sembrar, el que tenga oídos para oír, que oiga la palabra. Todo está interrelacionado. Acá se predica como predicando en la calle, en la plaza, los hospitales. Es un espacio donde reflexionamos, donde predicamos el Evangelio de Jesucristo. Todo se centra en el Evangelio del Señor, porque en estas palabras el Señor nos trae las buenas nuevas de la vida eterna por el nombre de su Hijo, el Padre, el mismo Padre. El Padre es el que envía a los pies de Jesucristo. La ley es la que es el ayo que nos lleva a Cristo. Cristo es el nuevo pacto de su sangre derramada por nosotros.
Vamos a continuar entonces. Este evangelio es el que se predica. Por lo tanto, las personas que creyeron y creen de todo corazón en el evangelio, ya se pueden bautizar, ¿sí? Porque somos sepultados, dice Romanos 6, capítulo 4 al 11, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Fíjense esta imagen. Eh, el bautismo es una persona que ya tiene conocimiento del Evangelio de Jesucristo y tiene que saber estas cosas, y arrepentirse de todos sus pecados. El Espíritu Santo le conceda este arrepentimiento, de perdón de pecados por su nombre. Fíjense cómo nosotros tenemos que identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Eso es en el momento del ser bautizado, que nosotros tenemos que estar convencidos, tenemos que creer en esto, tenemos que estar de todo corazón dispuestos a obedecer el primer paso del cristiano, que es bautizarse, ¿sí? Porque, por ejemplo, dice la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere sea bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Bautizados después de creer, primero se cree, uno arrepentido de todos sus pecados, cree de todo corazón, ¿sí? Vamos a leer respecto de para aclarar y vislumbrar más de lo que le digo, porque todo está fundamentado en la Biblia, ¿sí? Todo está fundamentado en la Biblia. Vamos a seguir indagando, mirando la belleza de la palabra. Que hable el Señor, dejemos que hable Él, ¿sí? Vamos a seguir leyendo entonces Romanos capítulo 6, versículo 4 al 11, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿sí? Es simbólico, porque no morimos todavía, a menos que algún hermano muera por causa de Cristo. De hecho ya está pasando en todo el planeta, que hay en Arabia, en la India, hay mártires por Cristo, en China, lugares de Afganistán, muchos lugares donde los cristianos son decapitados, como pasó una vez en Egipto. Salió en videos y todo como cristianos fueron decapitados y no negaron al Señor, murieron por su nombre, de forma valiente esas personas. Bueno, pero ellos sí fueron muertos y sepultados en Cristo, creyendo en Él. Eso es estar en Cristo, creer en su Evangelio. Y el Evangelio dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es necesario nacer de nuevo. Nosotros tenemos que morir en el bautismo. Nosotros damos testimonio de que nos identificamos con esto y creemos en su palabra. Es necesario nacer de nuevo, queremos nacer de nuevo, de que queremos morir sepultados con Él y resucitar con Él. Por lo tanto, el bautismo representa exactamente eso, es un símbolo, es dar testimonio de que estamos identificados con Él y con su iglesia, con el Evangelio de Jesucristo, la que proclama la esposa, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿sí? Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Qué bellezas palabras, es el Evangelio puro de Cristo. También, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Eso también lo dice en Corintios, ¿sí? Gaby va a leer ahora Colosenses 2, versículo 12.
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Tremendo, la fe en el poder de Dios. La fe nos levanta de los muertos, amigo. Así que fíjate el evangelio en que vos estás, fíjate en la religión que estás. No lo decimos para denotar, lo decimos porque te amamos. Y si estás en una religión equivocada que te predica un falso evangelio, no vas a tener esa salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra. Y el Sigamos. evangelio es poder de Dios. Sí, exactamente. No viene de hombre, sino por el poder de Dios la salvación. La salvación la da Dios, todo lo viene de Él. Todo. Nosotros solo ponemos la fe en este evangelio. Continuamos, dice, continuando con Romanos 6, versículo 9 dice, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, dice, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, y culmina esta porción que nos clarifica el simbolismo de este testimonio público de nuestra identificación con Cristo, dice, con su evangelio. El versículo 11 concluye y dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Preciosa palabra. Clarifican lo que es la identificación con el Cordero, de su muerte y su resurrección. Es clarísimo. Y hay más versículos referente a lo que es este testimonio público. No nos salva el bautismo, pero tiene un método. No es por aspersión, con agua, poquita agua, al menos a un bebé que no tiene conciencia, porque el creyente tiene que entender el evangelio, porque hay una parte donde después vamos a leer el etíope que fue bautizado por Felipe, y Felipe le dice, el etíope le dice, ¿qué impide que me bautice? Y él dice, si crees de todo corazón, nada lo impide. O sea, ahora vamos a leer esa parte y de ahí clarifica que es necesario que la persona tenga raciocinio, ¿sí? Que comprenda el evangelio. Porque justamente ahora vamos a aclarar cómo ese etíope llegó a bautizarse, ¿ok? Bueno, continuamos entonces, ahora Gaby va a leer Efesios 4, del 3 al 5. Sí. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, Sí, un Señor, una fe, un bautismo. exacto. Dice, perfecto. Ahí esto es Efesios 4, versículo 3 al 5. Es la iglesia. La iglesia tiene que pasar por las aguas del bautismo. La inmersión completa del cuerpo. Porque Jesús cuando se bautizó sale del Jordán. Hay una parte donde dice sale del Jordán. No es que se bautizó con aguas del Jordán. No es que con un tarrito le derramaron en la cabeza. No, él fue sumergido. Y cuando salió, esa es para nosotros la identificación con él. Nosotros también somos bautizados con la fe de Jesús y por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia que hay con el Antiguo Testamento y el segundo pacto, el Nuevo Testamento, que el Señor nos bautiza con su Espíritu, su Santo Espíritu, aparte de pasar por las aguas, ¿no es cierto? Bueno, entonces sigamos. Ahora le voy a leer justamente lo que le había mencionado, el tema de el etíope, que está en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Bueno, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, dice, eunuco,
funcionario de Candance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjense que este etíope venía a Jerusalén a adorar, era un gentil, un extranjero, pero venía a Jerusalén a adorar. Tenía conocimiento de la Torá porque él venía leyendo la Torá, ¿sí? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Dios, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este. A ver, ¿vos lo tenés ahí? A Isaías. Este pasaje está en Isaías. Vamos a leer la versión Isaías del 53, Antiguo ¿no? Testamento, ¿sí? Le vamos a leer la versión del Antiguo Testamento y voy a continuar después yo leyendo esta porción del Nuevo Testamento. Isaías 53, 7, 8. Ahí está, Isaías 53, el famoso Isaías 53, donde menciona el Cordero de Dios que estaba crucificado y que habría de padecer por nuestros pecados, en el Antiguo Testamento. A ver, Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí está, perfecto. Ahora continuamos la versión del Nuevo Testamento, que dice, el pasaje de la Escritura que leía era este. O sea, el etíope venía leyendo y no entendía, y le dijo a Felipe, dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y le empezó a explicar. El pasaje que leía el etíope era esto. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese es el párrafo que venían leyendo, ¿no? Y ya venía arrastrando, por decirlo de alguna manera, ya venía aprendiendo, porque venía a adorar a Jerusalén, acuérdense de eso, que él venía a adorar al templo, y venía leyendo la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? El que se bautiza tiene que conocer el Evangelio, tiene que conocerlo porque primero viene el arrepentimiento, o sea, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, a toda criatura. Y después también está el discipulado, y hacer discípulos, dice también esa porción. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el que creyere, y el que se ha arrepentido de todos sus pecados, y creyere de todo corazón, puede ser bautizado inmediatamente. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón. Ahí está el fundamento de la palabra, el cual me da la seguridad de decirles que si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Precioso, precioso, preciosa aclamación, precioso. Lo que él habla es tremendo con estas pocas palabras. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él se identificó con este Cordero que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y mandó parar el carro, dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua.
descendieron al agua, no trajeron un jarro de agua para aspersión, sino para inmersión. Ese es el método, poner todo el cuerpo, porque morimos completamente, y nace, cuando salimos del agua, nace la nueva criatura en Cristo. Es simbólico, pero también es un proceso interno. Tenemos que morir al viejo hombre, dice Pablo. Crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También decía, como Gaby a veces me habla de Juan el Bautista, que le dijo a Jesús, su primo, le dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Ese es el proceso interno de todo creyente en Jesucristo. Tenemos que saber que Él nos compró con su sangre. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El que quiere cargar su cruz, sígame, sígame. Todos los días cargue su cruz y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, matar ese yo que predomina, que es un ídolo en nosotros, el yo. Por lo tanto, como dice Gaby, como dice Juan, dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor le arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Me imagino con el gozo que tenía el eunuco, y aparte de haber visto que fue arrebatado, o el Espíritu lo arrebató. O sea, imagínense esa secuencia. Después no lo encontró más. Dios miró para todos lados. Estaban en un desierto, en medio de un charco de agua, tal vez un charco de agua porque era un desierto. Después de ser bautizado y todo eso, el gozo que él tuvo, que experimentó en ese momento de que estaban los apóstoles en la tierra, con que el Espíritu Santo era en ellos manifestado, porque el apóstol, el verdadero apóstol, tiene esas señales de milagros, de el Espíritu que obraba de manera tremenda en ellos, tremenda, porque era la iglesia antigua, se estaba constituyendo la iglesia con los apóstoles. Hay solo 2 apóstoles. En el cielo, en la Nueva Jerusalén, va a ir 12 puertas, y esas 12 puertas tienen 12 nombres de apóstoles, nada más. Hoy no existen los apóstoles. Pero bueno, no vamos a entrar en esa diatriba y vamos a continuar en otras partes donde se menciona el bautismo. A ver, ¿tenés Hebreos 6, 2? Hebreos 6, 2. Bueno, por ahí hay que aclarar acá, porque es sacado de Sí. contexto, ¿no? De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Acá Pablo se refería en Hebreos 5:7 que había muchos cristianos que no crecían, no estudiaban la palabra y siempre estaban, tenían que volver a los rudimentos, al fundamento de Cristo. Por eso el bautismo es muy importante, porque es fundamental. Una vez cuando uno se bautiza, cuando yo me bauticé, nunca más me olvidé de ese momento. Siempre lo tengo en la mente, el momento de ser sumergido por el pastor. Al pastor Daniel Schuster le mando un gran abrazo, espero que algún día pueda escuchar mis vivos, y si tengo errores que me corrija. Él es también de la sana doctrina bíblica, de la IBM de Posadas, Misiones. Él, me acuerdo cuando me bautizó, me acuerdo patente cada instante del momento de ser bautizado, sumergido, y cuando salí, sentí que era una nueva criatura. En mi corazón deseaba de todo corazón vivir la vida en Cristo, de obedecerle, de ser siervo de Dios. Nací sabiendo que el antiguo hombre yo ya no quería ser el antiguo hombre, todos mis pecados fueron sepultados en su muerte. Y el que muere ya no, como dice la palabra, el que muere ya no es culpable del pecado. Por lo tanto, esa es la mentalidad con la cual llegamos a las aguas del bautismo, que tenemos que nacer de nuevo. Dice, no mirar para atrás, como hizo la mujer de Lot, mirar para adelante, porque tenemos un nuevo camino. Ya ahora Jesús es nuestro camino, Él es nuestra puerta. Nuestro objetivo final es la puerta estrecha,
porque sabemos que ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Teniendo en cuenta eso, tenemos que ser responsables, tenemos que mirar bien qué significa la muerte y la resurrección de Cristo, que es la Santa Cena que habíamos hablado en el anterior video en vivo. Los invito a ver el vivo anterior de la Cena del Señor, porque todo se refiere a su cruz, a su misericordia, a su amor, que Él nos rescató, nos va a rescatar de la ira venidera. Viene sobre este mundo una ira venidera. Hay muchos, veo en internet muchos que hablan de que se viene algo tremendo sobre la tierra, pero también en la Biblia está escrito de manera magistral, hace como 2000 y pico de años atrás, y mucho más, porque no solamente el Nuevo Testamento y el Apocalipsis habla de estos tiempos que vendrán terribles para la humanidad, en el Antiguo Testamento también, Isaías, Jeremías. Los invitamos a que lean la palabra, el cual van a encontrar vida eterna y la verdad, la única verdad. No hay muchas verdades, hay una sola. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los invito a conocer a nuestro gran Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de nosotros, porque nosotros no pudimos llegar al cielo, no pudimos construir, quisieron construir un edificio enorme para llegar hasta Dios, imitar a Dios. Y hay muchos malignos y corporaciones y poderosos que imitan a Dios y están tratando de replicar el ADN, tratando de hacer experimentos con personas. A ellos les digo que están tocando una parte prohibida, que es imitar a Dios, hacerse pasar por Dios y engañar al mundo entero. Por eso, amigo, en esta oscuridad en la cual vivimos, les invito a conocer a la luz que trae vida, la vida en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como decía su primo Juan el Bautista. Y bueno, tenés Primera de Pedro capítulo 3, 21. Otras partes donde se menciona el bautismo, ¿no? En varias partes menciona en el Nuevo Testamento el bautismo. Juan el Bautista bautizaba en aguas de arrepentimiento. Él es el que preparaba el corazón de esos judíos de esa época para recibir a ¿quién? El mensaje del Evangelio, de la salvación, el Evangelio de Jesucristo. Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, 21. el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, perfecto. Mientras tanto saludo a mi amigo Beto González, a Delfín ZCCTZ. Amén. Dios te bendiga también a vos, amigo y hermano. Y a Beto, gracias por siempre estar, amigo. A todos los que escuchan y oyen la palabra, gracias por el comentario y el me gusta. Gracias, amigos. Ahora vamos a leer. ¿Tenés Hechos 1, versículo 22? Hechos 1, versículo 22 dice: Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Seguimos viendo que este bautismo, el cual Cristo, hay una parte donde habla, o sea, perdón, no es literal, pero dice la madre de Juan el Bautista y su hermano Jacobo, le pidió sentarse a la diestra, uno a la diestra y otro a la derecha de Cristo cuando estuviese en su reino. Y los apóstoles se enojaron con ese pedido, ¿no?
de la madre y de Juan y Jacobo, los hijos del trueno, justamente. Eh, y Jesús le dijo, no es de mí, sino de Dios el que se siente a la derecha o a la izquierda de mí, ¿no? Dios disponía eso, el Padre, ¿no? Y en ese sentido, eh, lo que me refiero que ellos van a, dice que Jesús le nombró que él tendría que pasar por un bautismo. ¿Y el bautismo cuál era? Era la persecución, su captura, su muerte y muerte en cruz, este sacrificio cruento, ¿sí? Habría de pasar por eso, y también así pasaron todos sus discípulos. Los 12 apóstoles murieron aserrados, crucificados, apedreados, ¿eh? Pasaron hambres, persecución, desnudez, de todo pasaron. Ese es también se refiere a bautismo, ¿no? Porque justamente esa es la experiencia de Cristo al cual nosotros podríamos pasar también, así como en otras partes del planeta pasan por este tipo de bautismo, persecución, muerte por el nombre de Cristo. O sea, el bautismo refiere a eso, que morimos con Él, ¿sí? De manera simbólica, pero puede que también alguno muera por su amigo, dice la palabra, que nosotros demos la vida por nuestros amigos, como Cristo dio su vida por sus amigos, por nosotros, por vos, amigo de Facebook, por vos, querido amigo que estás escuchando y tenés dudas todavía. Cristo es la verdad. Cristo está vivo, vive nuestro Señor, el que vive por los siglos de los siglos, el que era, el que es y el que vendrá. Esperamos su regreso. Y bueno, tenés Marcos capítulo 1, versículo 8 y vamos terminando. Le damos gracias a todos los que pusieron me gusta, gracias por comentar y sobre todo por escuchar la palabra, porque la palabra es tremenda, la palabra transforma, la palabra nos renueva el entendimiento para conocer al verdadero, cuál es su buena y perfecta voluntad. Bueno, Marcos capítulo 1 versículo 8 dice, Sí, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. es tremendo. Ahí tenemos otro bautismo, el bautismo del Espíritu. Juan bautizaba en agua, ¿sí? De arrepentimiento, nos preparaba. Nosotros también tenemos que prepararnos arrepentidos de nuestros pecados, arrepentidos de lo que somos, que nosotros no podemos con nuestras fuerzas o con nuestro narcisismo, con nuestro yo, salvarnos. Tenemos que menguar para que Él crezca, darle toda la gloria a Él, toda la obra, toda la operación, el poder es del Padre, en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo. Y en su obra, la obra, Él vino a glorificar a Dios. Yo te he glorificado en la tierra. Él vino a hacer su obra en la tierra, a predicar. Vino a predicar y a dar su vida por nosotros. De esa manera Él glorificó. Porque no solamente gritando gloria a Dios glorificamos su nombre, sino con nuestra propia vida, en santidad, en obediencia. Y el bautismo es el primer paso de obediencia. Bueno, y entonces vamos a ir cerrando con Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Y primero que nada le pedimos oración, por favor, por este ministerio, el sembrador salió a sembrar. Le damos gracias a Dios por todo y que queremos estar en la voluntad del Padre, conforme al Hijo. Y bueno, espero que tengas tu Biblia en la mano y que sigas leyendo de estos temas, estos temas son fundamentales, es el rudimento de Cristo, el cual algunos discípulos estaban atrasados, todavía tenían que volver a explicarle lo que era el bautismo, lo que era la fe, el perdón de pecados por su nombre, la imposición de manos, eso dice en este evangelio que Gaby mencionaba. ¿Y tenés algo más por ahí? ¿Estás buscando? No, estaba buscando un versículo que en este momento no recuerdo, pero que sí recuerdo que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento de pecados. Y no es que Él tarde su venida, lo que quiere es que en realidad quiere que la salvación del alma de las personas, sobre todo de aquellas que por ahí no tienen el conocimiento y es necesario que nosotros
llevemos el Evangelio a aquellas personas que no conocen la palabra. La gran comisión dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso es lo que la iglesia debe hacer. La iglesia está un poco dormida. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate, iglesia. Predica el evangelio en las cárceles, predica en las calles, predica la palabra de Dios otra vez en los púlpitos, porque se dejó el evangelio de lado. Estamos con la iglesia de la Odisea, sí, que se cree que tiene todo, pero sin embargo está desnuda y ciega. Amigos y hermanos, fíjense, busquen la palabra, disipulen nuevamente, pues seguir por todo el mundo y predicar el evangelio a todo el que cree y recibirá el don del Espíritu Santo. Pero también dice a que hagamos discípulos, discipulemos. Esto es una pequeña muestra o es un intento de exhortar, redarguir, instruir en justicia a todos los hermanos, pero también a aquellos que no creen en Cristo, para que sean alumbrados sus ojos, para que vean que existe un mal en este mundo, una maldad, un maldito, una serpiente antigua que es el diablo y Satanás, el cual Cristo venció en la cruz. Es cuestión de tiempo nada más que él sea castigado, por 1000 años va a ser castigado, cuando venga nuestro gran glorioso Dios y Padre. A ver, ¿vos tenés algo? Acá está, acá lo tenía abierto, no lo encontraba. Gracias, Señor. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino Amén. que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es justamente, todo el que cree, arrepiéntase y será bautizado. Si crees de todo corazón, como está en la historia de Felipe y el eunuco. Bueno, y terminamos con esta magistral y nos vamos despidiendo de todo. Un saludo a todos, al grupo de oración mío de Posadas, a Martín, a Alicia, a sus hijos, también a Olga Kaminsky, también a todos los de Latinoamérica y del mundo, que Dios los proteja y le dé fortaleza para soportar toda esta persecución, a los que son perseguidos por causa de Jesucristo, que es el bautismo que habremos de pasar en vida, porque el que quiera guardar la palabra de Dios habrá de ser aborrecido por el mundo, dice en Juan 17. Y terminamos con esta magistral palabra de Dios. Nos vemos en el próximo vivo. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Adiós, un abrazo a todos. Hasta pronto, hermanos y amigos.